Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Si tenéis vuestra Biblia, seguramente que lo tenéis, o en vuestro móvil o dispositivo, buscad Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Colosenses 2, versículos 6 al 7. Este mes pasado, hemos terminado el mes de mayo estudiando la carta de Pablo a Efesios, a la iglesia en Éfeso, enfatizando gozo en cada área de la vida cristiana, o por lo menos en 4, ¿no? Gozo en el sufrimiento, gozo en servir, gozo en creer, y el gozo en la generosidad, ¿no? El gozo en dar. Y hoy vamos a enfocarnos en dos versículos en la carta de Colosenses, la carta de Pablo también a la iglesia de Colosenses, y el título de hoy es Arraigados y sobreedificados en Jesucristo. Y este mes de junio, estos dos versículos cortitos, fáciles de aprender, van a ser nuestros versículos lema. Y va a ser nuestro desafío. Este desafío viene de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y bueno, al leerlo os vais a dar cuenta, ya seguramente lo conocéis, pero es la esencia de la gracia, el perdón, el amor de Dios y lo que nosotros podemos recibir en Él. Vamos a leerlo, Colosenses 2, 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de ser amado por ti, Señor, de ser conocido por ti, el autor, el creador del universo, el que sostiene toda la vida, Señor. Gracias porque tú buscas, quieres y nos otorgas el privilegio de tener una relación contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que en esta mañana, Señor, tú toques cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes lo que nos quieras enseñar, que tu Espíritu Santo ministre a cada necesidad, que nos ayudes a entender tu voluntad, Señor, en nuestra vida y también como iglesia, como grupo que te ama, que te quiere. Y te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, los que no pueden hoy, que les guardes y que les cuides en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vemos varias cosas aquí, en estos cortos pasajes. Vemos el indicativo de la vida cristiana, donde dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, el indicativo. Vemos lo imperativo, acción, ¿sabes? Una película, cámaras, luces, acción. Pues el imperativo es cortito y es sencillo decirlo, pero es complicado vivirlo. Dice, andad en Él, ¿vale? Y lo tercero, aparte del indicativo, lo imperativo, vemos las implicaciones de la vida cristiana, las implicaciones de la vida cristiana. Y esto, chicos, esto es precioso y bonito, porque de las 4 cosas, 3 de ellas las hace Dios. 3 de ellas las hace Dios. Dios hace 3 cosas aquí. Él es el fundamento. Jesús es el fundamento. Él pone el fundamento que es Él, el fundamento. Lo segundo que hace, Él edifica sobre ese fundamento. Él nos madura, nos crece, nos lleva a ser formado a la imagen de Cristo. Y tercera cosa que hace Dios, Él nos establece, nos confirma, nos da fortaleza. Pues ya son 3 cosas que nosotros no tenemos nada que ver, que Jesús hace en el creyente. Pero sí hay una cosa que debemos hacer, una cosa que estos versículos nos dicen que nos toca a nosotros, aparte, obviamente, de primeramente recibirle a Él como Señor y Salvador y seguirle.
¿qué nos toca a nosotros? Pues dice la gratitud, dice abundando en acciones de gracia. No solo, ay, muchas gracias, abundando en acciones de gracia. La respuesta apropiada a la obra de Dios de parte de los colosenses debería ser gratitud. O sea, Dios les ha puesto el fundamento, Dios está edificando sobre el fundamento, Dios está estableciéndoles, confirmándoles para que de su corazón salga una abundancia de gratitud. Esa es la respuesta correcta, la reacción correcta y apropiada, y el resultado de la gracia de Dios obrando en la vida del creyente. Dios quiere que nuestro fundamento sea Jesús. Dios quiere edificarnos de tal manera que Jesús sea formado en nosotros. Dios quiere confirmarnos en la fe. Entonces la respuesta natural y lógica de parte de nosotros hacia Dios es una abundancia de gratitud, acciones de gracia. Pero volvamos al principio. Muy importante, porque hace una pregunta que determina si estás en este camino con Jesús. Bueno, igual no es una pregunta, es un comentario. Pero al leer este comentario nos debe de llevar a preguntarnos, ¿hemos recibido a Jesús? ¿Estamos en ese camino de la manera que recibiste al Señor Jesucristo? Andad en Él. Y vamos a ver específicamente qué quiere decir esto. Señor, dice al Señor. ¿Qué es el Señor? El Señor es el jefe, por decirlo así. El Señor es el rey de tu vida. El Señor es aquel al que tú le entregas todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que serás, todo, por completo, se lo entregas al que va a ser el rey de tu vida, al Señor de tu vida, al que tú le dices realmente, estás en el coche y dices, estoy cansado de manejar, estoy cansado de conducir, ya, bueno, en la cuarentena no podemos decir eso, pero ya estoy cansado de mi vida, ya estoy cansado de tratar de decidir por dónde ir, qué hacer, tomo decisiones malas, estoy cansado y además estoy vacío. No tengo propósito, no tengo sentido de propósito, no sé realmente para qué estoy aquí. Bueno, todas esas preguntas que todos hemos tenido antes de recibir a Cristo. Y el hacer a Jesús, el que Jesús sea tu Señor es decirle, quiero que tú tomes el volante, quiero que tú conduzcas el coche, que tú me lleves a donde tú me quieres llevar. Yo estoy aquí, sentadito, cómodo, y voy a ir contigo. Voy a dejar que tú me lleves. Eso es Señor. Entonces no es simplemente la palabra Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesús. Señor implica eso. Y la segunda parte, Jesucristo, la parte Cristo siendo el nombre que describe al Mesías, al que iba a venir, al Salvador, al que el pueblo judío de Israel esperaba, aquel que iba a traer libertad, aquel que iba a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento que señalaba a lo que iba a venir, a lo que iba a ser mejor, a ese Salvador, ese Mesías, el Cristo. Y aquí dice que es Señor y Cristo. Señor de nuestra vida y el único Salvador, el único que puede llenar nuestro vacío, el único que puede darnos propósito, el único que puede darnos paz, darnos gozo, darnos esperanza eterna. Entonces, recibirle de la manera que habéis recibido, ¿qué quiere decir recibirle? Significa reconocerle como Señor y Salvador y todo lo que eso implica. Si no comenzamos allí, yo creo que todos aquí, me imagino que ya hemos tomado aquí el paso, pero si no, escucha esto por favor, muy importante. Si no comenzamos por allí, nunca podremos andar con Él. No tendremos el fundamento de Cristo. No habrá un crecimiento en Él, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y no tendremos seguridad o confirmación, o no seremos establecidos en la fe, porque no estamos en la fe. Y aunque podamos tener cierta gratitud en términos generales, ¿no? No tendremos una abundancia de gratitud o una profundidad de gratitud que entiende lo que es la gracia.
que entiende lo que es el perdón, que entiende lo que es que Jesús haya muerto por mí y que me haya salvado. Y entender el perdón de Jesús. Ahora, Pablo le está escribiendo a la iglesia, entonces supuestamente pues creyentes, ¿no? Que ya habían entendido esto, y esto va a explicar un poquito más también por qué está escribiendo estas cosas, ¿no? Ya deberían saber que es solo Jesús, que solamente Jesús es el Señor y el Salvador, que no le puedes agregar nada más, no le puedes añadir nada más, solamente Él es solamente, Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Le está escribiendo a la iglesia y a la gente que había recibido a Jesús, y la carta la escribe para aclarar, comunicar, advertir. Había gente allí que confundía, que estaban confundiendo las cosas y enseñaban cosas que no compaginaban con Jesús, que no tenían nada que ver con Jesús. Específicamente, mirad el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuchad esto. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está escribiendo a esta iglesia porque allí había problemas entre los cristianos en Colosas, entre la gente. Un problema doctrinal, los primeros 2 capítulos aquí son cuestiones doctrinales, después los últimos 2 cuestiones prácticas que tienen que ver. Es difícil quizás describir de una manera precisa qué es lo que ocurría, pero probablemente una corrupción del cristianismo, con connotaciones místicas, legalistas, el judaísmo, un sincretismo, y también combinado con el gnosticismo que comenzaba a aparecer en esos tiempos. Sea cual sea el problema específico, podríamos hablar mucho de eso. Pero Pablo sabiamente habla y se dirige a estos problemas de una manera muy sencilla y simple. Pablo piensa en la solución, dice, un mejor entendimiento de Jesús. Al conocer al verdadero Jesús, nos ayuda a mantenernos alejados de la imitación. Conocer la verdad nos quita de ver la falsedad. Entonces, por eso, si tú lees Colosenses, y os animo a leerlo, son solo 4 capítulos, es todo Jesús. Su preeminencia, su soberanía, su supremacía. Wow, es que ahí, en pocas palabras, pues lo pone ahí claramente, ¿no? Y Pablo les dice, de la manera que habéis recibido a Jesús, andad en Él. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuando recibiste la palabra de verdad y hubo firmeza en ese evangelio, entusiasmo? ¿Os acordáis cuando habéis enamorado aquí, chicos? Uy, qué silencio. Cuando te has enamorado, wow, todo bonito, los pajaritos cantan, nada te puede tirar para abajo. Te pueden decir de todo, pero nada te va a hacer nada, porque estás enamorado. Hay entusiasmo, hay energía, hay posibilidades, hay esperanzas, hay sueños. Pero después, ¿qué pasa? Pues empiezas a vivir la vida, bueno, si te casas, el matrimonio, los hijos, o otras cosas, los trabajos, y después del tiempo con las dificultades de la vida, el convivir, pues cambia, ¿no? Ese sentir cambia, las cosas cambian, ya las cosas son más difíciles, ¿no? Pero aquí dice, de la manera que recibisteis, andad en Él. Por ejemplo, también cuando recibimos al Señor Jesús, cuando le entregamos nuestra vida y somos creyentes, ¡wow! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué sueños! Wow, voy a salir a la calle y le voy a decir a todo el mundo, a todos, le voy a decir lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y es como que eso de la nueva vida, ¿no? Que te da una energía. Después, de la manera que recibisteis, andad en Él. Pablo le dice a estos creyentes, chicos, con el mismo entusiasmo, con la misma energía, con la misma fe, con la misma entrega, con la misma firmeza, cuando conociste a Jesús, andad en Él. O sea, conociendo a Cristo, yo creo que lo que está diciendo ahí es, enfócate y céntrate en Jesús como lo hiciste cuando le conociste, en esos primeros momentos, donde Él era 100% tu enfoque. No había nada más aparte de Él.
Y dice, andar en Él. ¿Qué es andar en Él? Los próximos pasos, un paso a la vez, yendo con Él, hacia Él. Y esa es la actitud, nada me va a quitar de este camino con Jesús. Y mira, igual que con el enamorarse, pues con el tiempo, el cristiano, con las tormentas de la vida, las tempestades, las dificultades, todo la oposición, ¿no? Que uno siente, pues ya va cambiando, ¿no? Ya no somos iguales, ya no tenemos ese mismo entusiasmo, ya somos más cautelosos, todo eso, ¿no? Pero yo creo que a lo que va es, pero no pierdas esa centralidad. Igual cuando te enamoraste, no pierdas esa centralidad de esa persona que le voy a dar toda mi vida. Voy a amar a esa persona con todo mi ser. Y eso es lo que está diciendo, aún en la vida cristiana, cuando pasas por las tormentas, no pierdas esa centralidad que tenías antes. Esa es la actitud. Nada me va a quitar de este camino con Jesús. Y eso le dice a los de Colosenses, a los de Colosas, y nos dice a nosotros lo mismo. Lo único que necesitamos es Jesús. No hay nada o nadie más que debes o puedas agregar. Y lo precioso de Jesús es que si estás en Él, aunque ese comienzo como cristiano puede ser así, con las tormentas de la vida nos mantenemos constantes con Él. Arraigado, confiando en Él, siendo edificado por aquel que comenzó en ti la buena obra y será fiel para completarla. Mira, Jesús no deja nada a la mitad. Yo anoche estábamos caminando con amigos y veía yo el estadio este de Mestalla, el nuevo Mestalla, ¿no? Mira, si Jesús le hubieran puesto de encargado, pues eso no sería lo que es ahora, 10 años sin nada, ¿no? Jesús no es así. Inmediatamente cuando tú le recibes, empieza a edificar sobre ese fundamento. Te sella con su fundamento de Jesús, del Espíritu Santo, y empieza a edificar, a edificar. Y la palabra clave este mes, hoy, es la palabra arraigado. Arraigado. ¿Qué pensamos? La primera cosa pensamos un árbol, ¿no? Un árbol con sus raíces profundas. ¿Qué hacen las raíces profundas? Se nutren del agua. Se nutren, reciben su sustento de abajo, esas raíces profundas. También las raíces profundas nos dan estabilidad al árbol. Cuando vienen las tormentas, el viento y todo lo que viene a atacar, no se cae porque es estable, porque tiene raíces profundas. Las raíces no se ven, no se ven, no se ven, a menos que tú vayas, no se ven. Y es lo mismo contigo, las raíces que Jesús en nuestra vida no se ven. Tu corazón no se ve, el mío no se ve, pero Jesús sí lo ve y quiere trabajar ese interior de nuestras vidas sabiendo que afectará al exterior. Mucha gente piensa erróneamente, y esto es muy sutil, ¿no? Tiene sentido lógico, quizás humano, pero piensa, bueno, Dios, yo estaré bien con Dios, Dios aprobará de mí si hago cosas buenas. Pero como decía un predicador, creo que recuerdo, decía, mira, eso es como que tú tienes un naranjo en tu huerto y vas a una tienda, a un supermercado, compras una naranja o varias naranjas, coges el celo de tu casa, vas al árbol y empiezas a poner la naranja en el árbol para que dé fruto. Pues así no es. Eso no va a ir a nada. Y eso es una tontería realmente. ¿Qué tiene que pasar? Recibe a Jesús. Y esas raíces de Jesús de abajo, pues naturalmente producirá fruto en tu vida. Raíces profundas harán que el árbol sea fructífero. Raíces de Jesús en tu vida darán fruto normal, natural, lógico. Y por eso la gente puede decir, wow, tú eres de verdad, tú eres sincero, tú eres algo, yo quiero verdad, yo quiero algo real. Yo quiero algo real. Si estás arraigado en Jesús, si estamos arraigados en Jesús, habrá fruto en nuestra vida, habrá progreso espiritual, verás cambios en tu vida de pensamiento, de prioridades. La palabra arraigado es un término que se usa en la agricultura. Lo que hay debajo de la tierra influye en el resultado y es lo que es importante. Y un corazón entregado a Jesús se refleja en el exterior. Se refleja en el exterior. De ahí la palabra sobreedificado, la próxima, arraigado,
y sobreedificado. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Esta palabra es un término que se usa en la arquitectura. Jesús quiere edificar tu vida sobre sus raíces, sobre Él. Y no lo va a hacer sobre tu fundamento. No lo va a hacer sobre otro fundamento que no sea Jesús, porque Él sabe que eso no va a nada. Él va a sobreedificar sobre el fundamento que Él ya ha establecido en Cristo Jesús, como dice Pablo, siendo formados a la imagen de Cristo. Pablo continúa directo al grano, con palabras sencillas y claras, diciendo que Dios nos confirma en la fe, nos establece, podemos decir, nos fortalece, nos da la fuerza. Efesios 3, que leímos el mes pasado, 3:14-21, es un poco largo, pero vale la pena porque va por esta misma ruta. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, escuchad, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué pasa cuando estamos arraigados, cimentados, sobreedificados? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo. O sea, ese fundamento, el ser arraigados en ese fundamento, el sobreedificados, nos permite, teniendo raíces profundas, tomar decisiones correctas, tomar el camino correcto, entender por dónde debemos ir y conocer el amor de Cristo. Podemos entender la anchura, la profundidad, podemos entenderlo de una manera tan increíble, con esas raíces profundas. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Wow, raíces profundas, pero raíces profundas en el Señor, en Jesús. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, cimentados, sobreedificados, establecidos, confirmados, abundando en acciones de gracias. Resumiendo, arraigados en Jesús, nos nutre de agua viva. La mujer samaritana, ¿os acordáis? Buscaba agua, buscaba un fundamento, buscaba algo que ella pensaba, pues esto es lo que tengo que hacer, pues por aquí, pues por allá. Y Jesús le dice, cualquiera que bebe de esta agua va a tener sed. Tú pones tu fundamento en una persona, vas a tener sed. Tú pones tu fundamento en un trabajo, vas a tener sed. Tú pones tu fundamento en, bueno, sea lo que sea. Si es sin Jesús, tendrás sed. Tendrás vacío que nunca se va a llenar. Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Jesús lo dice después en Juan 7, a toda una multitud ahí en la fiesta, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Raíces. También nos hacen fructíferos. Juan 15:16, os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el cambio en la vida del creyente es inmediato porque viene la salvación cuando recibes a Cristo. Para algunos hay evidencias externas muy rápidas, de la noche a la mañana. Me acuerdo de mi amigo Fabio, que de la noche a la mañana sus adicciones y cosas, pues lo dejó por completo. El Señor le dio actuó en él. Pero para algunos lleva tiempo, y es un proceso que lleva tiempo. Pero lo que como creyentes debemos ver es, ¿hay progreso espiritual? ¿Estamos caminando? ¿Estamos dando pasos? ¿Estamos andando en él? ¿Estamos viendo victorias, aunque sean pequeñas? ¿O estamos estancados? Nada cambia. Nos da también estabilidad. En Efesios 2 dice que ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino somos
conciudadanos de los santos, o sea, somos de la familia de Dios, somos una familia. Y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, los apóstoles, profetas, el Antiguo Testamento, las Escrituras, Jesús mismo, sus enseñanzas, el Espíritu Santo, todo eso colabora junto para llevarnos a ser edificados en el fundamento y crecer juntos como familia de Dios. ¿Le conoces? ¿Le has recibido? ¿Estás andando en Él? ¿Cuáles son los próximos pasos en tu vida? Si no le conoces, yo te diría, ese es el paso más importante, porque eso marcará la diferencia para tu eternidad. ¿Dónde quiere obrar Jesús? ¿Dónde quiere edificar en tu vida? ¿Tienes paz de estar arraigado en Él? ¿Tienes seguridad? ¿Hay abundancia de gratitud en tu corazón? Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.